Perfecto. Bueno, la idea de esta charla es más que nada que conozcan un poquito la terapéutica expansiva, ¿no? De más que nada cómo es que los terapeutas pueden incorporar herramientas a la técnica base y de esta forma también acompañar a un proceso un poco más extenso que una regresión cada tanto y poder de esa manera no solamente tener un ingreso más estable, porque la idea también con este tipo de terapias es que podamos fidelizar a nuestros consultantes y además acompañarlos en un proceso más extenso, ¿no? Y sin encasillarlos, ¿sí? La idea, más allá de que hay ciertas terapias en donde uno en la entrevista de anamnesis hace un análisis y ya un poco lo encasilla al consultante, ay, bueno, es abandónico o es problemático o tiene algún problema con la madre, con el tío, bueno, demás poder abrir, ¿no? Nuestro propio mapa mental y también, a la vez con esta terapéutica expansiva, utilizar estas herramientas para nuestro propio desarrollo personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago mucho hincapié, ¿sí? En el autocuidado del terapeuta, ¿sí? Imaginémonos que si yo estoy mal y me estoy metiendo en el campo unificado de nuestro consultante para hacer una sesión, inevitablemente voy a estar interfiriendo en su campo vibratorio, en sus emociones, mi lectura va a estar sesgada por mi emocionalidad. ¿Sí? Esto no quiere decir que no nos vaya a pasar, porque la vida nos atraviesa y quizás no podemos posponerlo, y entonces de esta manera ocurre que de repente estamos mal, pero poder detectarlo y poder hacer el autoanálisis nos va a hacer súper beneficioso para poder guiar la sesión a buen puerto, ¿no? Porque nos va a dar herramientas para estar en el eje. Hola Nati, bienvenida. Hola, buenas. ¿Cómo va? Buenas, Hola, buenas. ¿cómo estás? Es un día Qué lindo de ver. reencuentro. Buenísimo. Sí. Estaba mencionando, Nati, más o menos de lo que se trata la terapéutica expansiva, ¿no? Esta cuestión de tener herramientas un poquito más allá de lo que es la técnica base, que podamos, con la inclusión de las frases, que algunos ya en el curso que les he asistido las vieron, ¿sí? Son frases que son sacadas del árbol transgeneracional y constelaciones. Hay un montón de frases, como verán, son un montón. Pero ¿qué pasa? Estas frases, cada uno luego las tiene que hacer propias, como digo siempre, ¿sí? Más allá de que yo haya seleccionado y algunas las haya modificado de los diferentes recursos que van a tener también la bibliografía, es que puedan también en el momento donde están asistiendo a la sesión, poder confiar en su instinto en ese momento, en su intuición que están ahí observando y la que más le resuena o su vista detecta, poderla decir. ¿Por qué? Porque termina funcionando muchas veces como, ¿vieron esos oráculos que uno abre, ¿no? Para tener un mensaje? Bueno, en definitiva, como estamos en el campo unificado, la frase que sale en ese momento, y muchas veces lo habrán visto quizás a José Luis Cabuli, que saca una carta al finalizar de una sesión, un mensaje, y ese tipo de herramientas son las que se ofrecen en la terapéutica expansiva, más allá de tener el bagaje del árbol transgeneracional, las constelaciones, todos los autores, y yo trato en la medida de lo posible, como habrán visto en los talleres que doy, de juntar bibliografía y que tengan PDFs para poder buscar esas informaciones, que no sea solamente basarse en mi percepción y mi estudio, sino que también ustedes puedan hacer su propia lectura. Obviamente no hace falta que se lean toda la bibliografía, sino que sirve para, ante cualquier duda, poder acercarse a la fuente, ¿sí? En el caso que no estuviese disponible ese material, igual se dará el link para que sepan dónde lo pueden comprar o alguna cosa, pero trato de dar bastante completito todo ese material, más que nada porque sé que en definitiva tienen que empezar como a utilizar estas herramientas que yo les doy en su propia práctica, ¿sí? Porque no es la idea que repliquen al pie de la letra lo que se les da, sino que lo hagan propio, ¿sí? Esto es algo bastante que insisto, porque
van a ver que según las herramientas que cada uno tenga, por ejemplo, en el caso de Gerardo, que es psiquiatra, en el caso de Marilina, que sé que hace tarot, entonces cada uno puede empezar a implementar y entonces, así como yo les digo el momento donde utilizar las frases, puedan empezar a detectar en qué momento pueden utilizar sus propios recursos, ¿no? Entonces, más allá de toda la información que se da, y saben que mis talleres son bastante intensos, por lo cual hay que tener ganas, porque entre semanas va a haber material de regresiones para poder observar y poder analizar. En este caso y en esta edición voy a apretar un poquito más la presión porque voy a implementar preguntas sobre esas sesiones para que puedan sí o sí reflexionar, por lo cual es importante cierto compromiso, más que nada porque es la forma que van a tener para poder sacarle el mayor provecho. Fíjense lo siguiente de la circunstancia de ver una sesión, ¿sí? Y quizás no poder hacer una devolución hace que también se pierda lo rico de la observación. Fíjense que en el curso, por ejemplo, de Marcelo, se hace un informe de observador, que muchos no lo hacen, pero es muy beneficioso poder detectar la técnica, si hubo errores, si hubo aciertos, qué hubiese hecho, ¿no? Porque en el ámbito del análisis sí está validado qué hubiese hecho yo si hubiese sido el terapeuta, ¿no? Entonces, poder analizar, ¿sí? Porque es una forma también de que esta manera expansiva no solamente les sirva a ustedes como reflexión, sino también a mí, ¿por qué no? Porque acá somos colegas que estamos aprendiendo en base a una información que yo investigué, que traje un montón de evidencias con sesiones y demás, pero es algo que la idea es que vaya fluyendo, ¿sí? Que vayan incorporando también ustedes ciertas devoluciones y que se pueda generar un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, la terapéutica expansiva, para los que no saben, va a empezar el 6 de agosto, va a ser los jueves de 7 a 21, son 14 encuentros, ¿sí? En donde vamos a ver 7 módulos. ¿Sí? El año que viene está previsto, en la medida de lo posible, así como vieron que fui dando talleres sueltos, ¿sí? Incorporarlos, ¿sí? Y siempre que participen en este tipo de talleres o de la terapéutica expansiva, si quieren recuperar nuevamente el material porque lo quieren volver a ver, porque lo voy a volver a dar en vivo y demás, ese material va a estar disponible gratuitamente, o sea que si yo hago una nueva edición, pueden conectarse sin un costo adicional si lo hicieron anteriormente. ¿Se entiende? Sobre todo para las que hicieron, por ejemplo, vida fetal. Vos, Gerardo, lo hiciste offline, pero lo podrías, digamos, si a fin de año lo llego a dar de vuelta, podrías conectarte en vivo si te cuadran los horarios o acceder nuevamente al material actualizado. ¿Sí? Bien. Repetimos, Entonces, ¿cuándo sí, empezaría el 6 de agosto? Que son el todos los 6, jueves de 19 a todos 21. los de 19 a 21, ¿sí? Obviamente van a quedar grabadas. Las clases también, se hace un grupo de WhatsApp para que puedan volcar allí preguntas, dudas, consultas, reflexiones, porque obviamente hay mucha gente que quizás no se puede conectar en vivo, pero en el canal de WhatsApp yo insisto con esto, que se animen a compartir desde ahí porque es muy beneficioso, porque el que no pudo preguntar en vivo lo puede hacer en el canal de WhatsApp y de esa forma también llegar a tener una reflexión que le ayude a todo el grupo, ¿sí? Porque obviamente pueden preguntar por privado si es una cuestión muy sensible, puede ser. Tengo tal sesión con tal consultante y me quieren compartir una entrevista en Anamnesis y quizás es material sensible, bueno, ahí sí pueden hacerlo por privado, pero la idea, ¿sí? De la reflexión y de generar red es que sea a través de los canales de WhatsApp, que se sientan cómodos también con los grupos y de esta forma empezar a generar la red porque la idea también está en el futuro poder hacer también formaciones ya de la técnica de regresión y vidas pasadas con la terapéutica. Y para ello, si tengo buenos alumnos formados en este ámbito,
también pueden hacer las asistencias y también practicar y demás, pero bueno, hay que generar el grupo, ¿no? Para todo eso, ¿sí? Es mucha información y les voy a contar un poquito cómo son los módulos, porque muchas veces hay cuestiones que yo las pongo y quizás no saben cómo es que está planteado, porque son muchos temas. Y entonces quizás en el flyer por ahí se termina perdiendo, porque hay una profundidad que, si bien son pocos encuentros por cada módulo, ¿sí? Varían entre 2 y 3 clases, son bastante intensos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan verlo un poquito más. Espérenme un segundito que ahí busco el listadito para que les vaya diciendo todo lo que se va a ver. Bien. Entonces, en el módulo 1, ¿sí? Vamos a ver energía, ¿sí? En donde vamos a ver las premisas generales, que todo es energía, el flujo, los patrones energéticos, los chakras. Vamos a ver muy intensamente, algo que yo marco varias veces en los talleres, pero tiene que ver con el poder de los pensamientos, la fragmentación. También vamos a ver, en este incluyo el impacto de las intervenciones, ¿sí? Que muchas veces surge la duda con el tema de los trasplantes, de las donaciones de órganos, qué pasa con esa energía, ¿sí? Entonces, en el primer módulo se ve todo eso, para poder también tener las herramientas para hacer las armonizaciones ampliadas, en las cuales, si fueron asistidos por mí, seguramente vieron que insisto bastante en esto de ensalzar al consultante, de utilizar anclajes positivos, ¿no? Que obviamente van a ser en base a lo que haya salido en la sesión, ¿no? No vamos a estar inventando, sino que la idea es poder afinar ese ojo para detectar estas cuestiones y poderlas afianzar en la armonización, que nos va a ayudar siempre a desapegar al consultante, ¿no? De toda esa experiencia que quizás fue muy traumática, ¿sí? ¿Y esto por qué surge? Porque he tenido compañeras y también la experiencia con algunas consultantes que quizás quedan muy afectadas, ¿sí? Entre una sesión y la otra, sobre todo en formaciones que son tan seguiditas, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Si yo sigo trabajando con mi consultante, si no estoy percibiendo qué es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hacemos si la consultante quedó apegada a esa emocionalidad de esa vida pasada? ¿No? Porque esto muchas veces no se habla en las formaciones tradicionales, pero no porque se quiera negar, ¿no? Sino que dicen, bueno, sigamos trabajando con regresiones para ver cómo se soluciona esto. Pero está esta cuestión, ¿no? Que si nosotros vemos que nuestro consultante necesita todavía cerrar algo, podemos seguir trabajando con esa misma experiencia, ¿sí? Podemos hacer un montón de cuestiones para afianzar la energía de nuestro consultante. Si está muy afectado porque en esa experiencia recuperó muchas partes del alma, ¿sí? Fue muy traumática, seguramente en la próxima sesión lo más recomendable sea un anclaje energético, ¿no? Y todo eso son cuestiones que les voy a empezar a dar todas estas herramientas para que puedan empezar a implementarlo, ¿sí? Porque si bien para mi visión es lo lógico, ¿no? No necesariamente sea para todos. Entonces, que puedan comprender cuándo es necesario hacer una cosa u otra, me parece que es fundamental, más que nada para dar este vuelco, ¿no? De llevar esta hermosa terapia que nos da un montón de herramientas a un paso más allá, como digo ahí en el flyer, sino también de poder animar a nuestro consultante a que salga realmente de ese patrón, ¿sí? Porque si nosotros lo dejamos con esa sensación de enganche, ¿sí? A esa vida pasada, primero que quizás le va a agarrar idea a las regresiones. ¿No les ha pasado quizás que ya, no, porque me quedé medio rara de esta regresión, está todo muy movilizado? Muchos me han comentado que después de la cursada, las emociones y todo, hasta volver a activarse, a volver a centrarse, pasa mucho, mucho, porque es una gran sanación, pero a la vez implica un gran compromiso, ¿no? De querer realmente
salir de esos patrones, enfrentarse con cosas que quizás no están tan buenas como tomar nuevas decisiones y enfrentarse a las consecuencias. Y de esa forma, si nosotros le podemos dar un acompañamiento más amable, más sostenido en el tiempo, el consultante seguramente va a ser mucho más fácil que pueda continuar y no quede solamente en una sesión, ¿sí? Y esto no lo hablo más que nada como un negocio estable de tener un consultante apegado a nosotros, sino de poder generar el lugar, ¿no? Donde pueda ir avanzando, rompiendo cada patrón a medida que va avanzando con este trabajo terapéutico, ¿no? Entonces, luego de la sesión, yo soy partidaria siempre de hacer la posregresión, ¿sí? Obviamente va a haber consultantes que van a acceder y hay otros que están tan bien que casi huyen, no contestan más de repente. Y no está mal, porque después al tiempo vuelven y cuentan cómo les fue y realmente fue muy beneficioso. Lo que ocurre con la post es que nos da una posibilidad de anclar todo lo positivo que se trabajó, ¿sí? Nosotros en la sesión tenemos una ventana así enorme, donde ponemos semillitas, liberan cosas negativas, entidades, un montón de cuestiones, ¿no? Ahora, si yo al día siguiente continúo con mi mapa mental de pensamientos rumiantes y demás, seguramente atraiga a otras entidades, seguramente me cueste mucho salir de ese patrón energético, por más que lo haya visto, ¿eh? Porque yo puedo ver el patrón mío de este tipo de actitud, de salto como leche hervida cada vez que mi papá me llama, ¿no? Pongo un ejemplo muy, muy básico, lo puedo ver, pero ahora, ¿cómo lo gestiono? ¿No? Puedo entender a través de una regresión que vengo a aprender a amar, bueno, pero ¿cómo lo llevo a cabo? ¿No? Entonces, sería esa la cuestión para que ustedes entiendan que la raíz de la filosofía de la terapéutica expansiva es que cuando yo integro un aprendizaje, libero el patrón, porque genera un nuevo hábito. ¿Se entiende? Si yo no genero un nuevo hábito, inevitablemente voy a estar girando como una zapatilla en el coiner que me estoy pegando. El coiner es un secarropa, no sé si todos saben, pero bueno, esta cuestión de cuando ponen algo que está desbalanceado, bueno, voy a seguir golpeando y golpeando hasta que, bueno, alguien desenchufe porque ya no da más. Entonces, la idea, básicamente, y es lo que les voy a grabar, eso sí se los voy a grabar, no sé si tatuar porque es mucho, pero la cuestión esta de que si yo no integro un aprendizaje, va a ser muy difícil que pueda salir un patrón, ¿sí? Entonces, este módulo de energía es muy intenso por ese lado, ¿no? De también empezar a percibir, hay un libro que se llama Manos que curan, que lo pongo en la bibliografía, que lo que muestra la autora tiene que ver con empezar a percibir la energía, ¿no? Tiene un montón de ejercicios que si ustedes lo hacen, sí, obviamente no es parte del taller, pero es sugerido, van a empezar a poder percibir mucho más la energía del consultante y su propia energía, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio en ese libro que habla de un viaje interior, ¿no? De hacerse pequeño y entonces cuando hay dolencias pueden también explorar físicamente a ese consultante. Son herramientas que son muy ricas, pero hay que ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, la idea, ¿sí? Con toda esta información es que yo les doy las consignas para poderlos incorporar en las técnicas. Entonces, ustedes lo tienen en la carpeta, surge un momento así, bueno, buscan y entonces lo pueden aplicar, ¿sí? Obviamente teniendo el bagaje de la información de por qué se puede llegar a aplicar y por qué puede llegar a dar resultado, ¿no? Porque si no, estaríamos siguiendo el libreto sin sentido, ¿se entiende? ¿Alguna duda con respecto a este módulo de energía? Yo te quería consultar con respecto a esto que decías. Por ejemplo, el consultante hizo una regresión, ponele, y se quedó muy movilizado, como decíamos, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, para emplear una técnica como esta, ¿tengo que esperar que el consultante me pida ayuda para esto? O sea, que me pida un alivio, que me comente que se siente mal, o yo por las mías le digo, mirá.
vos necesitarías hacer esto? ¿Cómo sería? La idea sería en una conversación post-sesión, ¿no? Cuando Ah, hacemos el encuentro post-regresión y nos cuenta que está enganchado todavía, sigo soñando con que vienen y me agarran y me matan, bueno, sería interesante entonces poder hacer una sesión más para ver qué es lo que le falta a tu alma trabajar de esa experiencia, ¿no? claro. Entonces, no solamente le estamos dando una respuesta, ¿no? Sino que también le estamos habilitando de que pueda hacer que haya algo más para trabajar, que es Claro. viable. Entonces, para ello se usa la técnica de completar experiencias, que es simplemente una relajación, ¿sí? Y se nombra la última escena o el principio de la escena para poder explorar y conectar con lo que su alma necesita trabajar aún, ¿sí? Entonces se le pregunta directamente al alma también, ¿no? Porque nos ha pasado en algunas experiencias con algunas de las chicas de acá que había una cuestión como recurrente y se cortaba, ¿no? Se cortaba la escena, bueno, y era un bloqueo total. Entonces, y bueno, ¿qué es lo que tu alma necesita trabajar de esta experiencia? ¿Hay algo que sea necesario hacer en esta experiencia? Validemos al alma, ¿no? Porque si bien hay cierto resquemor con la fragmentación, ¿no? Como hablar como si fuera un otro, esta alma es parte de sí. Lo que pasa es que cuando está en un bucle, ¿sí? Es probable que actúe como si fuese independiente. En cambio, cuando ya ese bucle, ¿no? Ese nudo energético se desbloquea, ahí puede realmente volver al espíritu en completitud, ¿sí? Yo hay algo que explico y lo reitero más que nada por los que por ahí no estuvieron en todos los talleres que hago, donde yo hablo de que el espíritu, ¿sí? Es como un sol, ¿sí? Esos rayos del sol son muy largos, ¿no? Y en tiempo y espacio. Entonces, cada uno de esos rayos puede estar atascado en una experiencia, anudado, ¿sí? Quitándole energía al sol central. Entonces, cuando vamos a una de esas experiencias y desatamos, asistimos, ¿no? A que desate ese bloqueo, esa energía vuelve al consultante. No es que hay una fragmentación de que se corta la energía o esa parte del alma, simplemente está como atascado en esa experiencia, generando un recuerdo activo que, por ejemplo, alguien que murió en la horca, ¿no? Esta cuestión de tener algo en el cuello le puede generar como cierta ansiedad o desesperación, ¿no? Y esa es la huella activa de esa experiencia que está en ese tiempo-espacio anudado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Que somos un todo, va a ser mucho más sencillo que podamos conectar con esa experiencia cuando el consultante de repente quiere volver a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Si es una parte aislada, cortada con guillotina, como diría cuando hablamos de la fragmentación, como si fuese cortada, ahí sería por ahí más difícil buscar esa partecita del alma, ¿no? Pero si entendemos que es una parte que está como anudada, ¿sí? Es como que hay que ir tirando del hilo, ¿no? Porque es parte de la vibración, ¿sí? Está en resonancia con el yo central, ¿sí? Entonces, la idea es esa, que en una posesión, primero anclamos lo positivo, ¿no? Lo que haya salido de aprendizaje, y después le damos la sugerencia. Y cierro con esto, si no quisiese hacer una sesión porque no tiene posibilidad económica o hay alguna cuestión que se le complica, se le puede brindar algún tipo de visualización, ¿sí? De una armonización, de anclaje de energía, para irse desapegando, ¿no? Utilizar quizás el enunciado de lo que salió en esa sesión, ¿no? Supongamos que me venían persiguiendo, entonces me voy alejando, ¿no? O sea, incluir en esa visualización algo que tenga que ver con el despegue, ¿no? De esa experiencia. Si eso le sirve, genial, ¿sí? Pero más que nada darle una posibilidad en el caso de que económicamente no pueda, ¿sí? Claro, claro. Perfecto, gracias. Gracias a vos. Gerardo, ¿querías consultar algo sobre No, esto? no, 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 me quedé rebobinando, pero no, 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 está bien, está bien. Bien. Bueno, entonces, después vamos a tener el módulo 2, que es el que más quiere la gente, en principio,
porque es el que va a incluir lo que es el árbol transgeneracional, las constelaciones y las regresiones genealógicas, ¿sí? Esto incluye una técnica específica para acceder al árbol genealógico y poder acceder a experiencias de nuestros ancestros, ¿no? En este caso sería de los ancestros del consultante. Esta técnica es muy beneficiosa, ¿sí? Porque muchas veces está en el inconsciente familiar y está trabando un avanzar en conjunto, ¿sí? Ya sean maldiciones, ya sea entidades o almas perdidas que han quedado, ¿sí? Atascadas por alguna traición y entonces como que dicen nunca su familia va a ser feliz o cuestiones por el estilo, ¿no? En donde no solamente nos podemos encontrar con lealtades familiares, sino también con este tipo de cuestiones en donde el patrón y los secretos, sobre todo, terminan dando efectos en los descendientes, ¿no? Problemas físicos, emocionales y demás. Entonces, si bien no es un curso de constelaciones, no es un curso de transgeneracional, sí van a tener los fundamentos principales como para que ustedes puedan detectar cuándo, ¿sí? Puede haber un doble en la familia, cuando hay una cuestión de aniversario y demás. Entonces van a tener bagaje ahí también de información, también algunos tips para poder armar el árbol transgeneracional, ¿sí? Cómo dibujarlo. Más que nada, no es para que ustedes ofrezcan realmente un estudio del árbol, sino para que puedan tenerlo plasmado en papel y de esa forma también detectar si hay algo que se repite. ¿Sí? Esto que siempre digo de hacer una línea de tiempo también, de en qué momentos de su vida pasaron las cuestiones de fallecimientos de abuelos, de tíos y demás, para estar atentos. ¿Esto qué nos va a dar la premisa? No de que si el consultante es un yaciente, si el consultante viene cargando con la historia del abuelo, eso no, es simplemente una visión, ¿no? Para poder tener las herramientas en el caso de que en la experiencia del árbol aparezca un abuelo, poder estar atentos a cuando aparecen esos patrones, ¿sí? La función del terapeuta básicamente no es encasillar a nuestro consultante, sino que supongamos que vemos en el árbol que el consultante es un yaciente porque viene después de un embarazo perdido, ¿sí? A ver, puede tener todas las fichas para que sea yaciente y que esté en un lugar que no se siente cómodo y que tenga toda esa circunstancia. Pero yo al consultante le tengo que empezar a dar herramientas para que salga de esa posición desde ese rol, ¿sí? Pensemos que tanto las constelaciones como el transgeneracional usan frases sanadoras para poder liberar y reordenar ese árbol, ¿no? De que si el consultante ya siente, pueda, digamos, darle el lugar que le corresponde a ese que no pudo continuar con su vida y ocupar el lugar que realmente le corresponde. Entonces, una vez hecho ese trabajo, ¿sí? Poder tomar la vida, ¿sí? Que es una de las frases que yo siempre las uso porque en general hay como cierta resistencia a honrar la vida y a tomarla, ¿no? A hacer algo bueno. Entonces, en ese caso, la frase de tomar la vida es como que yo casi siempre las termino usando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estas frases? Que tienen que ver con que yo no le voy a decir al consultante que las repita. No es una fórmula de ruptura de pactos, ni de contratos, ni de demás. Y eso me diferencia bastante de las constelaciones porque si alguno fue a constelar, sabe que les dicen, bueno, ahora te veo, te guardan el corazón, bueno, le hacen decir las frases al consultante, ¿no? Entonces, en este caso, el terapeuta lo que hace es leerlas y le dice, si te resuenan, las harás tuyas, ¿sí? Entonces, el terapeuta las lee, hay un momento de tranquilidad donde se hace esto, no se hace en el trajín del momento donde lo están apuñalando, no le vamos a andar diciendo las frases en ese momento, ¿no? Pero en el momento donde ya está en la luz, en donde ya hay otra perspectiva, ¿sí? Se puede buscar esa reconciliación, que no es una reconciliación de amor, sino es una reconciliación de orden, de jerarquías y de armonizar el árbol, ¿sí? Entonces, en ese momento se dicen las frases y hay un montón de circunstancias en donde baja esa emocionalidad, ¿sí? Esa angustia, ¿sí? Porque más allá de que ese ancestro esté
trascendido o esté en vida, ¿sí? Y no sepa que se está haciendo este trabajo, a nivel energético hace realmente un gran efecto porque las personas empiezan a tener otras actitudes, ¿sí? Es como si fuese darle la voz a la persona para poder poner en palabras. Y las frases lo que hacen es dejar la semillita en el inconsciente para que, si está listo nuestro consultante, tenga lugar para que germine y que crezca, y en el caso de que no, aguantará ahí la semillita hasta que llegue el momento, ¿sí? Entonces, eso también es algo que vemos mucho en la terapéutica expansiva, es desapegarnos también de los resultados y de las expectativas de lo que debería hacer nuestro consultante con las herramientas que le damos, ¿no? Porque muchas veces decían, no, pero ya hicimos esto, ya tendría que estar mejor. No, bueno, es el proceso de nuestro consultante y lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en dar el espacio para que pueda expresarse y poder ir avanzando. Entonces, si bien lo que les propongo no es un acompañamiento psicológico, sí es un acompañamiento terapéutico, sí que vaya un poquito más allá de lo que es una sesión esporádica de regresión, ¿sí? Entonces, más allá de que nos contacten, ¿no? Porque hacemos regresiones genealógicas o porque trabajamos con la energía o porque trabajamos temas específicos, la idea es que se encuentren abiertos nuestros consultantes a poder trabajar cualquier tema con nosotros, ¿sí? Porque van a ver que quizás hay perfiles de terapeutas en Instagram y demás que por ahí trabajan más los extraterrestres, ¿no? Hay otros que trabajan más entidades y demás. Bueno, todo lo que quieras, pero con la información que ustedes van a tener en esta terapéutica expansiva, van a estar bastante más, no les digo cancheros, pero sí confiados en poder trabajar cualquier tema, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tema siguiente es un tema que salió mucho, que tiene que ver con el de integración de recursos, pero sale mucho, por más que nuestra consultante, y hablo en femenino porque son las mujeres, no lo hayan puesto en la entrevista en Admesis, muchas veces sale de manera imprevista que tiene que ver con el aborto, ¿sí? Y este tema es un tema súper sensible, pero así como es sensible, la información que yo les doy, además de estar con la mirada espírita, como en todos los módulos van a tener mirada espírita, así que en ese sentido es un alineamiento constante, ¿no? Pero más allá de eso, se da material de las estadísticas, se da material de investigación, porque acá no se trata de juzgar a nadie, si fue un aborto elegido, un aborto espontáneo, un aborto por lo que sea, ¿no? Sino trata de poder acompañar a esas mujeres que pasaron por esa circunstancia que no es nada linda, ¿no? Ya todos lo sabemos, no es nada linda, pero que puede haber quedado no solamente fragmentada esa mamá, sino también ese bebé que iba a venir, que se haya quedado no solamente con la mamá o quizás con alguno del entorno. Entonces, poder transitar esto que ocurre en las sesiones va a hacer que tengan un bagaje más amplio porque la gran mayoría de las que van a este tipo de terapia son mujeres, perdón Gerardo, pero es así. ¿Se está trabando o bien bien? Sí, ¿Se traba un poquito? sí, un poco. Sí, 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 se va se Bueno, traba un congelando poquitito. de a ratito, sí, sí, Pero se oye bien. bueno. sí. Vamos entonces. Entonces, como les decía, la gran mayoría de las personas que acuden a este tipo de terapias son mujeres y lamentablemente hay muchas que han pasado por estas circunstancias y así como en el módulo 2 que vemos la integración de recursos y aparecen muchos abortos porque en épocas anteriores era algo muy común y encima casero y encima con muchas cuestiones, ahora hay está la ley, hay que ver que ahora no se está aplicando como debería y demás, pero más allá de la mirada política y de la ideología de cada uno, que es válida siempre, que puedan tener esta información para que cuando ocurra en sesión, porque muchas veces es algo que aparece sin, sin pensarlo el consultante, ¿no? Quizás viene a trabajar algo de pareja y de repente sale un bebé que está, digamos, agarrando a la madre porque realmente
o tiene bronca o tiene alguna cuestión que todavía no puede ir a la luz, y entonces este trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con eso, ¿no? De poder echar un manto de luz y asistir a esos seres a poder ir a la luz, ¿no? Entonces, y sin juicios. Digo todo el tiempo esto porque, ¿qué pasa? Uno puede pensar que está bien o que está mal o que podría haberlo hecho, continuar el embarazo o no, pero en este caso y en todos, ¿no? Nosotros no podemos pensar que el otro pudo haber hecho algo mejor. Todos y cada uno de nosotros hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que tuvimos en ese momento. Eso también se lo tienen que grabar. Pero no es por una cuestión de indultar las culpas, sino porque realmente en ese momento se hizo lo que se pudo. Entonces, a medida que somos conscientes de todo esto, nos va a generar también más amplitud a la compasión, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Si yo tengo un juicio muy arraigado sobre esta cuestión, seguramente en el momento que aparezca y voy a estar media, no, como, mirá qué flor de, no, o sea, en definitiva, yo hablo mucho también de ciertas cuestiones espirituales donde, ¿dónde está la ética, no? De poder ser compasivos y comprender que el proceso del otro no es el mío y no es, o sea, no puedo estar pretendiendo que el otro, y además hay algo que siempre me llamó la atención y los que me conocen saben que fui madre adolescente, por lo cual he pasado por circunstancias en donde se me ha ofrecido esa posibilidad y no la deseé, pero también entiendo perfectamente, siendo madre adolescente, cómo una persona puede llegar a tomar ese tipo de decisiones porque es muy duro, ¿no? Entonces, más allá de que yo hablo desde mi experiencia, la información que les traigo no es una bajada de línea, simplemente es para que ustedes puedan abrir su corazón y comprender también esas mismas circunstancias, porque así como una consultante puede haber sido que haya practicado un aborto, también puede haber sido abortada en una vida pasada. Entonces, todo este bagaje no solamente les va a servir para, en el caso de la consultante, sino también para afrontar una circunstancia de otra vida, ¿sí? Sí, yo realmente me sorprendo porque no cabe la posibilidad de pensar que uno pueda juzgar en ningún tipo de terapia, porque en realidad hagas lo que hagas, así hagas una lectura de tarot, en ningún tipo de cosa estás tratando con un alma que viene con una problemática y todos los conceptos y las creencias de uno están en un costado, políticas, religiosas, morales, tiene que estar a un costado, porque si no, te tenés que dedicar a otra cosa, es imposible. No, no. No lo Totalmente. concibo, sí, no lo concibo, ¿no? Y menos en este camino espiritual, digamos, menos, Bueno, menos. es que sí, pero así como en este camino espiritual, sí, hay mucha falsedad y juego de ego, porque lo hay, inevitablemente. En este caso, yo incluyendo la mirada espírita, como que me arraigo mucho, ¿no? A la ley del progreso, sí, a que todos venimos a progresar en su mayor o menor medida, podemos retrasar el progreso, ¿sí? Podemos hacernos los tontos y no cumplir con nuestras misiones, con nuestras pruebas y demás, pero eso en algún momento lo vamos a tener que hacer. Entonces, comprendiendo eso y comprendiendo que hay diferentes almas también jóvenes que están pasando quizás por las primeras etapas, las primeras experiencias, y que en cierto sentido comprender que también existen otros mundos más elevados y todo ese tipo de cuestiones hace que a uno le baje, ¿no? También la exigencia para lo cotidiano, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión con el aborto tiene que ver con todo esto, donde vamos a ver también el análisis de los efectos, las premisas operativas. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? De gestación en vida actual, más que nada, si bien hay algunas que ya hicieron el taller de vida fetal, es como para que puedan trabajar específicamente. Hay ahí un montón de experiencias
que tienen para ver, que son muy interesantes realmente, en donde encuentran información en donde, ¿qué ocurre? Nosotros como terapeutas podemos creer que el trauma en sí, cuando vamos a trabajar, sobre todo específicamente el aborto, no de manera espontánea, sino que viene la consultante porque siente que tiene que trabajar eso, probablemente no sea el MMT, o sea, el momento más traumático, lo que nosotros nos imaginamos que es ese momento, ¿no? Quizás hay otro MMT, cuando me dicen tal cosa, o cuando me deja mi pareja, o cuando... Y ahí hay una cosa que ocurre también con los juicios, ¿no? Esto que hablaba Isabel, ¿no? Porque de repente nosotros como terapeutas vemos, ¿no? Y sabemos, o sea, porque también van a tener en cómo son los abortos, ¿no? Entonces, vemos esa información y decimos, uy, eso debe ser muy duro, muy cruel, muy feo, y quizás el momento más traumático es otro, pasa por otro lado, y también es válido. Entonces, la mejor forma de ubicarnos con un par de cachetazos, digo yo, porque realmente de repente uno está esperando, bueno, el momento más traumático cuando, viste, el tipo agarra la tijera, no sé, una cosa así, y no, no ocurre, ocurren otras cosas. Entonces, además que también en esos momentos, así como en las muertes traumáticas, muchas veces el alma se fragmenta. Entonces tenemos un montón de panoramas y realmente una persona, asistir a una persona que pueda sanar eso, ¿sí? De la mejor manera, es algo muy beneficioso para su proceder del día en adelante, ¿no? Porque saber que puede hablar, y de hecho, ay, no tengo el libro, pero en La vida antes de nacer de Kabuli habla también de casos donde le comunica al bebé que no va a poder seguir con el embarazo y entonces se termina retirando. Hay experiencias que demuestran ese tipo de cuestiones, entonces también ser conscientes, ¿no? De esta capacidad que tienen las madres y también el entorno de comunicarle al bebé que está por nacer o que está por desencarnar a la fuerza o no, porque hay algún problema físico de la madre. Entonces es súper beneficioso tener todo este bagaje, no solamente para acompañar a los consultantes, sino también para hacer un poquito de docencia, que eso siempre va a ayudar a seguir extendiendo esta luz que decimos del conocimiento. Entonces, luego del módulo 3 vamos al módulo 4, que es abuso y situaciones extremas. Otro módulo bastante duro, difícil, pero gracias a que también Kabuli también sacó el femenino herido, ahí tenemos un montón en ese libro de información súper relevante para este tipo de trabajo, ¿no? En donde vamos a también a enfatizar en lo que es la posregresión, ¿sí? Y estas cuestiones, ¿no? De que después de que se pasa un momento así tan traumático, poder desapegar a nuestras consultantes o varones también de esa emocionalidad, ¿no? Entonces es importante que podamos tener este bagaje más que nada porque muchas veces hacemos la reacción instando, ¿no? Liberarlo todo, decirlo todo, y quizás el consultante en un momento necesita llorar 2 o 3 lagrimitas y hay un recurso que implemento en este en particular que es el autoabrazo. ¿Mm? Después de la abracción, ¿sí? Del momento más traumático que dice todo lo que tenía que decir y demás, ¿qué ocurre? El campo vibratorio del consultante queda como todo despeluchado, digo yo, ¿no? Como si fuese mi pelo con el frizz, queda todo así como que no puede más. Entonces, en ese momento, para poder continuar con la experiencia, ¿sí? Es necesario un momentito, ¿no? Un autoabrazo, contener y ahí después continuar, ¿sí? O mismo habilitar, te voy a dar la mano para que sientas que estoy aquí, te estoy acompañando. Estas cuestiones de tocar y de tocarse tienen un efecto muy beneficioso en los consultantes, porque piensen que en la experiencia, más allá que es vívida y en primera persona, al ser tan traumática la persona se siente sola, está atravesando todo eso de vuelta. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para no retraumatizar al consultante. Y es algo que hablo un montón de veces, porque a veces es mejor que esa experiencia la viva desde el techo o mirando como si fuese en una pantalla,
para poder exteriorizar todo lo que le hubiese gustado, pero quizás no desde el cuerpo, quizás esa experiencia no es necesaria pasarla desde el cuerpo. Si bien Kabuli insiste en poderlo pasar a través del cuerpo y es muy beneficioso, yo les voy a dar herramientas para que ustedes puedan discernir por ahí cuando no es tan necesario, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Cuando hay situaciones tan violentas, ¿sí? Poderlo llevar al cuerpo es muy angustiante. Y si no los desapegamos bien, después de esa emocionalidad tan fuerte, la persona puede quedar afectada en los días siguientes y quizás más tiempo también. Entonces es preferible ir paso a paso con lo que puede procesar ese consultante y en tal caso si continúa viniendo con nosotros y vemos que ya está un poquito más armado, bueno, entonces y ocurre que va a otra vida pasada donde hay una circunstancia tan fuerte, bueno, quizás ahí sí un poquito más. Pero la idea es no someterlos a atravesar un proceso a la fuerza, ¿no? Entonces, ¿es beneficioso? Termina siendo beneficioso de las dos formas, pero cada uno tiene la posibilidad con este bagaje de información de amoldarlo a su forma de ser, ¿sí? Si no hay un terapeuta que sea, que no se sienta cómodo instando a una reacción violenta, y bueno, hagámoslo desde la parte que somos nosotros, con nuestra esencia, ¿no? Pero entonces, son las dos válidas, se pueden hacer tranquilamente, van a tener las dos opciones, pero a medida que el consultante va avanzando con nosotros, podemos ir un poquito más, es importante para tu alma que lo sientas en el cuerpo, yo estoy acá, poder darle la mano. Hay un montón de cuestiones que puede hacer que el consultante se atreva a pasarlo por el cuerpo y así realmente liberar todo, ¿no? No vamos a ser mejores terapeutas si en la primera sesión libera todo, soluciona todo y ya, viste, logra el éxito al día siguiente. Entonces, comprendiendo esto, también se lo podemos decir al consultante, ¿no? Para que comprenda que es algo de un proceso, que está todo bien, que no pasa nada si a la primera no se solucionó todos sus problemas, ¿sí? Porque si no, generamos falsas expectativas y también eso nos juega en contra, ¿sí? Porque si yo voy con la expectativa de que me abran los registros akáshicos porque me quiero conocer a mí misma porque no sé quién soy, y lo que me dicen no me resuena, y digo, no, pero quizás me leyeron re bien los registros akáshicos, ¿eh? Pero, pero yo estoy tan cegada que no quiero ver lo que me están diciendo, probablemente esté poniendo las expectativas afuera de lo que tengo que hacer adentro. ¿Mm? Entonces, a medida que vamos avanzando con nuestro consultante, la idea es también hacer un poco de docencia, ¿no? De que más allá de buscar en una experiencia de vida pasada la razón, la causa por lo cual está sufriendo, es también hacer un trabajo interior, ¿sí? Que para eso, en la postregresión, les traigo un par de ejercicios, un par de cositas que tienen que ver con poder afianzar todo lo trabajado, ¿sí? ¿Alguna duda, algo? Me encanta todo, Brenda, muy bien. ¿Quieren compartir algo? Bien. Bueno, entonces, después de las situaciones extremas, pasamos al módulo de suicidio. Divertidizo. Vieron que yo le doy temas muy, muy pum para arriba, pero tienen que ver, para que podamos llegar al pum para arriba, tengo que pasar por circunstancias, buenísima, Brenda, tienen que pasar por situaciones así, porque lamentablemente si yo me di el trabajo de hacer esta terapéutica expansiva, eran porque eran temas que por ahí no estaban totalmente profundizados, ¿sí? Entonces van a ser temas que no son poco gratos, pero fíjense que después todo va a tener un poquito más de sentido. Entonces, ¿qué pasa? También vamos a ver la mirada del espiritismo, ¿sí? Vamos a tener las premisas generales para poder comprender la diferencia entre lo que es un suicidio moral y un suicidio tradicional, el que conocemos, porque, ¿qué ocurre? Yo puedo fallecer por un cáncer de pulmón por haber fumado toda mi vida, ¿no? Bueno, eso entraría en lo que sería un suicidio moral, esto de no cuidar el cuerpo, esto de ser desagradecido. Bueno, ahí tenemos un montón de cosas para trabajar, Brenda. Entonces, ¿qué ocurre?
tener en cuenta que cuando ocurre el suicidio, ¿qué pasa? En general, se quedan en el mismo estadio, ¿no? Esta cuestión de no poder elevarse a la luz porque están con sus mismos pensamientos, sus mismos miedos, sus mismas cosas, y entonces no logran ver la luz. Entonces, ya sea que aparezca en vida pasada, ¿sí? Ya sea que aparezca a través de una regresión genealógica, ¿no? Van a poder tener ahí el bagaje para poder asistir al consultante o a su ancestro de la manera más amena, ¿sí? Para poder dar las argumentaciones para ir a la luz, para que puedan avanzar y sanar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre también? Que hay muchas personas que en las vidas pasadas conectan con circunstancias de suicidio y en la vida actual están en un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, conectar con esas experiencias y ver, digamos, si en esos momentos, antes de tomar esa decisión, estuvo influida por entidades de otra dimensión o por alguna cuestión, va a ser también que el consultante en su vida actual se cuide de otra manera, genere un desarrollo personal más beneficioso para evitar la influencia de entidades o lo mismo teniendo en cuenta esta cuestión del propósito de vida, ¿no? Bueno, también conectar con el espacio entre vidas, ¿no? Poder comprender un poquito más qué es lo que lo llevó a esa decisión y qué es lo que viene a trabajar en esta vida, que en general se repite, ¿no? Porque cuando hay suicidios en vidas pasadas, suele haber una tendencia en la vida actual. Entonces, digamos, la prueba más difícil es atravesarla sin pasar, que en general lo que dice el espiritismo es que cuando hay reincidencia, muchas veces, y no se trasciende esa posibilidad, suele pasar que de repente en una vida siguiente vienen con disminuciones, eh, con problemas de discapacidad, ¿no? Donde no pueden hacer ese acto, ¿no? Donde están limitados en ese cuerpo para realmente cumplir con esa prueba. Fíjense los guías que inteligentes que son, ¿no? Que dicen, bueno, si lo vas a hacer, entonces en la próxima lo hiciste con esto, entonces no tenés manito, no quiere decir que sea 2 más 2, 4, no es así, pero siempre hay una razón que tiene que ver el para qué vengo con esta dificultad, ¿no? Entonces hace que se conecten mucho más con el cuerpo, que tengan que aceptar el cuidado, aceptar a ser amados también, muchas veces tiene que ver ese aprendizaje, ¿no? A aceptar ayuda, ¿sí? Gente que nunca quiso aceptar ayuda en vidas anteriores, puede ser que venga con alguna de estas cuestiones. Y ahora sí, vamos un poquito más livianitos. El módulo 6 es seres elevados, que tiene que ver cuando empiezan a aparecer, ya venimos con un consultante en general que tiene un desarrollo personal bastante rico y de repente empiezan a aparecer María Magdalena, aparecen los arturianos, aparecen seres que supuestamente vienen a ayudar. Entonces, de esta manera también tener un bagaje para el terapeuta, poder identificar cuáles son los mistificadores, cuáles son los espíritus burlones, ¿no? Poder identificar también con algunas preguntas muy básicas, pero que nos van a dar las premisas si realmente son guías o son algunos que se están haciendo los vivos para manipular, ¿no? Enalteciendo el ego de nuestro consultante, ¿no? Entonces, la idea con seres elevados es también eso, aprovechar esos encuentros para poder sacarle el máximo provecho, no solamente para el consultante, sino que si hubiese realmente alguno que no es lo que parece, poder asistirlo a que vaya a su origen. Y luego, y no menos interesante, es el de integración de saberes. ¿Qué pasa? Que todos en alguna vida pasada hicimos cosas maravillosas, un oficio o una cuestión que hoy en día tenemos quizás una afición, pero no sabemos quizás cómo sacarle provecho o alguna cosa que nos llama la atención, pero no nos animamos a hacerla. Y en este caso, no es que, si bien se puede hacer una sesión específica para conectar con saberes de otras vidas, lo ideal esto es incluirlo en la mayoría de las regresiones, ¿sí? O sea, si conectamos con un consultante que hacía pan, ¿no es cierto? Era panadero, ¿no? Bueno, sentí esa masa, cómo es esa masa, conectar con ese saber, con esa conexión que tenías cuando hacías tal cosa. Bueno, se dan un par de premisas
para que pueda rescatar ese tipo de información si es que está permitido. No es que vamos a hacer cosas que no corresponden, ¿no? Pero en el momento de ir a la luz se da la indicación para si esa información les es beneficiosa para su vida actual, que los pueda recuperar. Y esto tiene que ver porque resulta que muchas personas, sobre todo de niños, han bloqueado sus dones espirituales por miedo, ¿no? Y el hecho de conectar con vidas pasadas donde esos dones estaban, digamos, explorados, trabajados y demás, hace que esa persona pueda recuperar todo eso que había trabajado. Algunos quizás en marketing, haciendo algún buen negocio, ¿no? Teniendo un buen ojo para las telas, como alguna que otra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que poder comprender que somos, en definitiva, una esencia, ¿no? Una personalidad que va pasando por diferentes experiencias, hace que podamos comprender que somos también todo eso, ¿no? Entonces, la idea, más allá de que se tocan 7 módulos, en donde hay algunos que son más densos y más tristes, si se quiere, ¿no? Es que terminemos la terapéutica expansiva con algo más lindo de poder conectar también con la otra parte, ¿no? Porque no todo en las regresiones tiene que ser traumático, ¿no? Entonces podemos también trabajar a ese nivel y en todo esto hay mucha información en donde van a empezar a ser conscientes de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Porque si bien yo les voy a entregar las premisas operativas, las indicaciones, visualización, todo ese tipo de cuestiones, les va a abrir un panorama en donde en la sesión se les van a ocurrir cosas para hacer. Y la idea es con todo este bagaje que ustedes se sientan confiados para hacerlo, ¿sí? Porque mientras que nosotros respetemos el propósito de cada etapa, ¿sí? Podemos tomarnos algunas licencias porque estamos dentro del campo unificado en un consultante. Y estamos percibiendo, inevitablemente, por más que seamos muy mentales, lo digo como taurina racionalista, digamos, por más que seamos muy mentales, hay momentos en donde nos damos cuenta que el consultante necesita ahí algo. Y entonces que podamos confiar en nuestros recursos hace que no solamente el beneficio sea para el consultante, sino también enriquecedor para nosotros mismos, porque vamos a decir, ah, qué bien. Entonces, yo siempre los invito a que cuando graban las sesiones, las vean luego, porque en general, y me pasaba muchísimo al comienzo, es que yo decía, no apliqué bien la técnica, ¿qué hice? Me faltó tal cosa. Y después cuando uno ve la sesión, dice, ah, me doy cuenta que lo hice por tal cosa, porque estaba afligida por esto, por lo otro. Y en la post-regresión, cuando estamos con la consultante, nos da una devolución totalmente diferente a lo que nosotros creíamos que estaba mal. No, porque vos sabés que cuando me dijiste tal cosa, sentí. Entonces, este trabajo no quiere decir que nos vamos a alimentar el ego de que somos los mejores terapeutas del mundo. No, simplemente de que con nuestra humildad en el momento de hacer la sesión, de poder reconocer que no todo es de manual, que no todo es cuadradito, que el consultante, cada uno tiene su esencia también ahí, que nos está mostrando el alma. En un momento, Kabuli habla como esto de desnudar el alma, ¿no? Claro. Brenda dice esto de creo que lo que necesita el alma en ese momento. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Kabuli, ¿no? Que se desnuda el alma, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy respetuosos. Y si esa alma nos está mostrando y se nos viene una idea, tenemos que confiar en esa idea. Pero no porque estemos siendo influidos por alguna entidad malvada, ¿no? Porque nosotros al principio hacemos una invocación, ¿no? Tiene que ver con saber que estamos haciéndolo desde el corazón y en beneficio de todos. Entonces, ahí como que todo empieza a fluir mucho más liberado de cualquier entidad que quiera estar ahí molestando con la conexión de internet y demás. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario que hacer? Ahí ya hice un poco un repaso de los 7, como para que sepan, quizás es medio tedioso, pero como es tan amplio, es importante que sepan de que si se van a meter en esto, más de que
ver regresiones, van a tener que estar atentos. En agosto, el 6 de agosto va a arrancar esto. Así ¿Esto que termina cuándo, Paz? termina en noviembre, tengo entendido. Son 14 clases consecutivas porque no hay feriado. Ahora no lo tengo a mano, pero sí, termina en noviembre. Este, son, por mes se abona 76.000, pero pueden obviamente pagar una parte al principio de mes, otra parte, o sea, si tienen algún inconveniente, se ve, no hay problema. Brenda, ella no es terapeuta en regresión de vidas pasadas, pregunta si lo puede hacer. Lo podés hacer, lo podés hacer, Melissa, sí quedan grabadas. Lo que ocurre es que va a haber un montón de cositas que te van a faltar, Brenda, pero como le mencionaba a Melissa la otra vez, digamos, si hacen esta cursada, ¿no? Y después, cuando ya lance la formación de terapeuta de regresión y vidas pasadas, como que esta parte ya la van a tener paga y hecha, pueden volver a verla si la quieren ver y volver a experimentarla. Lo que ocurre es que al finalizar estos 7 módulos no es que van a tener el certificado de terapeuta en regresión y vidas pasadas, ¿no? Van a tener este de 7 módulos, que es la extensión, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. No es que se van a dar todas las herramientas para hacer una regresión de pe a pa. Se puede, como te comentaba en algún momento, Brenda, si querés hacer clases aparte y demás, por lo menos para afianzar lo básico y que lo puedas empezar a implementar, eso sí, y va a haber recursos como por ejemplo la regresión genealógica, en definitiva, con algunas modificaciones quizás podrías hacerla. Lo que pasa es que pueden surgir ciertas situaciones que si no tenés el bagaje de la terapia de regresión y vidas pasadas, te quedes medio ahí, pero también se puede dar una herramienta como para cerrar la experiencia sin generar ningún tipo de complicación al consultante, ¿se entiende? Entonces, las herramientas que se van a dar de por sí son beneficiosas y también se va a ver un poquito de la técnica base, pero la cuestión va a ser esta, ¿no? Que puede ser que aparezca una circunstancia en donde necesitas un poquito más de bagaje para poder sobrellevar algo, pero en definitiva, como yo lo doy, es bastante completo, porque van a tener repasos del MMT, FMI, sobre todo en el módulo 3 de situaciones extremas, ¿no? Entonces, y trabajar con mandatos y demás se ve, pero no vas a tener la historia de regresión y vidas pasadas, va a haber cositas que no vas a tener, pero siempre y cuando este, por ahí, antes de hacer una regresión, suponete que quieras hacerla con el material que tengas, podés hacerme una consulta, lo armamos, te colaboro en eso para que lo puedas hacer en el caso que tengas que cerrar una sesión sin poder concluir alguna circunstancia, ¿no? Porque puede pasar un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo di la otra vez el módulo de extraterrestres, ¿no? Si te aparece extraterrestres, bueno, hay ciertos protocolos que no están en estos 7 módulos, entonces en ese caso te haría como si fuese una visualización para cerrar esa experiencia y en todo caso derivarlo a algún terapeuta que sí maneje ese tema. ¿Mm? Bien. Perdón, yo me Sí, tengo que retirar. bueno, Voy a analizar y cualquier cosa me mantengo en dale, contacto con vos, Paz. Gracias y a muchas todos. gracias. Chao, hasta Abrazo luego. grande, cuídate. Chao, chao. Chao. Sí, Isabel. Sí, en realidad esto que vos vas a dar sirve para un trabajo personal y para aplicarlo también a cualquier tipo de terapia que hagamos cada uno de nosotros. Y además también, bueno, terapias regresivas, por supuesto, pero incluso si hacemos tarot, también se puede utilizar. Si hacemos angelología, también. O sea, lo podemos adecuar a cualquier tipo de terapéutica que utilicemos. Y fundamentalmente nosotros, para nosotros mismos también. Claro, es que sí, lo que pasa es que en realidad van a ver que las consignas están pensadas para una regresión, ¿no? Está pensada para ese tipo de sesión.
pero lo mismo que hablamos, no sé si fuiste vos, Isa, o con alguna de las chicas, esto de hacer divorcio energético, ¿no? O sea, hay un montón de Sí. cuestiones que, ya sea con las frases, ya sea con un montón de cosas, uno las puede empezar a implementar en sí, teniendo en cuenta de que ve el efecto que hacen nuestros consultantes. Entonces, ya vamos a lograr hacer autorregresiones. Hay que pulir un poco las cuestiones. Pero teniendo en cuenta que haciendo una meditación que en realidad no sería una meditación como la de los yogis, sino sería una meditación focalizada a lo que realmente queremos lograr, podemos generar este cambio de paradigma, ¿no? Esta cuestión de poder subsanar. Supongamos que en vez de un consultante somos nosotros que quedamos enganchados en una regresión, ¿no? Que nos hicieron a nosotros. Bueno, entonces visualizar esa escena, empezar a explorar, o sea, tenemos el conocimiento y la capacidad de hacerlo. ¿Es mejor con un terapeuta? Y sí, porque te va guiando, te va dando los tips y te ayuda a ver cosas que quizás por sí solo es más difícil, pero se puede. Yo igual insto a la cuestión en red, ¿no? Si tenemos algún problema, usemos nuestra red, nuestros colegas, nuestras compañeras, porque ¿qué pasa? Saber que nos podemos apoyar en otros hace que también esta sanación le sirva también al otro, ¿sí? Entonces, Claro. es en extensión todo esto. Entonces, bueno, la verdad es que se puede, no hay ningún tipo de problema, Brenda, si lo querés hacer. Yo sé que vos tenés además herramientas como para comprender y también aplicar cuando podés hacerlo, ¿no? O sea, no, hay personas que quizás prefiero que esperen un poquito más para hacer regresiones y todo eso, pero digamos, por lo que he hablado con vos, Brenda, digamos, lo que manejás y demás, como que tenés cierta sensibilidad y no vas a estar haciendo una cuestión solamente por curiosidad, ¿no? Entonces, pasa más que nada por ahí, que yo lo ofrezco más que nada para terapeutas, para no tener que ir desde el origen hablar de qué viene toda esta circunstancia, ¿no? Entonces pasa por ahí, pero obviamente todas las herramientas, como bien decía Isabel, se pueden aplicar a un montón de cuestiones, entonces sí, o sea, podés hacerlo tranquilamente. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda, comentario, algo que quieran contar, alguna que haya tenido alguna experiencia? Con, no sé, si con los talleres o con algo que quieran compartir. Tus talleres son, ¿cómo te puedo decir? Súper abundantes. Son realmente con mucha información, con mucho caudal de data, de bibliografía, la verdad que sí. Lo único que espero que nos tengas un poquito de paciencia. Si se llegara a extender un poquito, o sea, si supongamos que, porque yo siempre voy agregando cosas, lamento, Sí. chicos. Pero bueno, yo voy agregando cosas. Si se llegara a extender un poquito, o sea, está pensado, o sea, que pueden ser 2 clases más, pero digamos, está dentro, por eso es el cobro es por mes, porque digamos, es así, si se extiende y es eso nada más. Ujú. No habría problema en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, vieron que yo voy a ser abuela, entonces como que lo traté de acomodar como para tener esos últimos tiempitos más liberados. Pero Yo bueno, también. sí, por eso vos también. Así que hay que poner las pilas ahora, que no nos Sí. encajan a los bebés, este, para poder estudiar y hacer. Pero bueno, a ver, esto es muy sencillo. También esos bebés van a tener padres, así que si se desea extender, no pasa nada, hacemos más clases. La idea es que todos puedan incorporar estas herramientas a su práctica más que nada porque en el caso de que más adelante esto continúe de manera como lo espero, también puedan ser convocados para empezar a aplicar estas herramientas, ¿no? Es un poco la idea.
Así que yo ya algunas los comenté, la idea de la formación de terapeutas en regresión y vidas pasadas serían de en 3 niveles. El primer nivel es vivencial, son 12 regresiones como consultantes y ese se puede hacer también a la vez con el de teórico, y eso se podría llegar a hacer junto, pero obviamente hay que organizar horarios y todo ese tipo de cuestiones. Y el tercero sería realmente las prácticas de terapeuta asistidas, ¿no? Pero sería, no es terapia de regresión y vidas pasadas, es terapéutica expansiva, porque en ese tipo de asistencias tendrían que usar las frases y todos los recursos que se da en esto, ¿no? Entonces, lo diferencio bastante porque para mí lo que es un curso básico de terapia de regresión y vidas pasadas sí se puede dar sí, hay gente que lo da en 8 clases o en cuestiones muy, muy cortitas, que no está mal, pero es totalmente diferente lo que se obtiene en este tipo de formaciones de lo que tengo proyectado, y obviamente pediré paciencia para los que quieran hacer este viaje, porque obviamente hasta que tenga el caudal de asistentes y todo eso va a pasar un tiempito. Mm, el de fetal sigue concluido. Se supone el de vida fetal, Melissa, trato de hacerlo en diciembre. Son 3 encuentros. Está offline, por si no lo llego a hacer, está offline también disponible, pero la idea es hacerlo, si existe interés de la nueva cursada de este año, lo haría también, porque mucha gente queda este, como con dudas. Entonces, por eso. Brenda, vos habías preguntado, creo que por ese, nosotros en la terapéutica expansiva vemos más el tema de aborto, porque si bien se ve de pasadita lo que es gestación y vida fetal, se ve bastante rápido. Igual podría agregar 2 o 3 videitos de vida fetal como para tener un bagaje un poquito más grande, pero en realidad el de vida fetal, que es el clásico que se da en el curso de regresión y vidas pasadas, se ve más en diciembre, ¿no? Bien, sí, bueno, sí, Marcela, es que ese se da muy como a lo último en las cursadas y no, digamos, quedan muchas dudas. Así que sí, ese va a ser seguramente en diciembre. Mm, Bien. Marilina, tenés la mano levantada, ¿querías compartir algo? Sí, ¿cómo andan? Buenas Muy bien, tardes. muy bien. Para que lo vamos a bajar también acá. Ahí está. Ya se me fue, levanté hace tanto rato que ya se me fue la mano, Perdón, ya se me fue la idea. seguí hablando y No pasa nada. No, era con respecto al tema de las autorregresiones, si se puede decir, que si tienen el tiempo y les da la posibilidad de hacerlo, que está bueno que se animen a probarlo, porque se puede experimentar, sobre todo mucho el tema de los autotiempos, que a veces uno como terapeuta no controla por ahí un poco el tema de la ansiedad o pretende que el consultante responda rápido y cosas así. Entonces, a veces en esos tiempos que uno se da para hacer una autorregresión, lo podés también trabajar a una mejor manera consciente la parte de esos tiempos que son tan necesarios, que uno cuando está como consultante y tenemos al profesional que está haciendo la regresión que nos está llevando, eh, lo digo, lo digo ya una vez que uno está formado como terapeuta, ¿no? Es como que eso te relajas y no tenés en cuenta eso y bueno, te dejas llevar. A la hora de hacer una autorregresión, uno por ahí pierde más la noción del tiempo y a veces esas regresiones que por lo general no son una regresión conducida por un terapeuta, no son más de 2 horas, 40 minutos, una cosa así, haciendo una autorregresión, si uno tiene el tiempo y se lo puede permitir, puedes estar mucho más tiempo
extenderlo más en el tiempo, profundizar más algunas cuestiones, sobre todo cuando hay fragmentación del alma y demás, y se puede también adquirir a otros recursos o en el tema de cuando se hace el final de la regresión, algo que yo saco en lo personal, que me parece muy productivo, de tomarme ese momento y hacer esa autorreflexión después de la regresión, pero sin perder el hilo de, bueno, ¿para qué esta experiencia? ¿El por qué? ¿Qué herramientas me está brindando? Esas personas que aparecen en esa regresión, si son conocidas o si no son conocidas, un montón de cuestiones que por ahí a veces a la hora de una regresión de 40 minutos o del tiempo que dure, que nos conduce a alguien, por ahí hay muchas cosas que por ahí pasan desapercibidas porque el terapeuta no está dentro nuestro y por ahí se deja llevar por el libro o por lo que intuye la otra persona, pero a veces el alma nos da ahí como algunas cositas de decir, presta atención en esto, focalízate más y quien necesita experimentar más otra cuestión que tal vez cuando alguien nos está conduciendo pasan desapercibidas. Así que nada, era solamente para eso, para alentarlas a que se permitan en algún momento alguna de estas experiencias, porque van a sacar muchas cosas muy, muy valiosas. Totalmente, gracias Marilina. Y de hecho, fíjense que yo doy bastante la voz al consultante, ¿no? Esto de, y fíjate si necesitas más tiempo, avísame cuando está bien, avísame cuando estás listo para tal cosa, o avísame cuando esté en la luz, eso lo solemos decir todos, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, una abracción, ¿no? Que todavía hay como una cuestión de que todavía está procesando, avísame cuando estés listo para avanzar, entonces ahí podemos hacer silencio, a veces pasan algunos minutos, me ha pasado que algún consultante parece que se duerme, entonces uno no sabe si realmente te está tomando el tiempo de verdad para dormir o realmente está procesando, pero sí involucrar, ¿no? A lo que está sintiendo hace que no solamente sea dar consignas e instrucciones, sino también actuar en base a lo que nos dice el consultante, ¿no? Porque si todavía está así con la congoja de estar llorando, a la cuenta de tres vas a estar en otro momento y la verdad es que no entendiste nada de lo que es la terapia en sí, ¿no? Entonces, y esta cuestión también hace que tengamos que trabajar con el tiempo de una forma más habilidosa. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un consultante que es como larguero, decimos, ¿no? Que necesita como mucho tiempo, que se mete tanto en la experiencia que te dice el color del marco de la ventana, o cuestiones que son muy descriptivas y se hace súper largo y demás, también, ya, primero, si es la primera vez, quizás es medio difícil, ¿no? Pero si ya conocemos un poquito más al consultante, comprender, bueno, sabes, se puede decir tranquilamente en la sesión, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona está muy enganchada en una emoción, bueno, sabes que tenemos poco tiempo en este momento, anda fijándote qué es lo más importante, que necesitas trabajar, este, todo va a estar bien, pero digamos, como también saber de una forma elegante, amorosa, y empática, ¿no? También cortar una sesión porque no podemos estar tampoco 3 horas y media con un consultante, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que por ahí el consultante puede estar 5 horas y él está fascinado, pero nuestra energía propia también está involucrada. Entonces, más allá de que sea algo que siga necesitando trabajar el consultante, como decíamos al principio, poder decir, bueno, vamos a guardar esta escena en un cofre, en un esto, en lo que sea, como para que sea más fácil acceder en la segunda sesión, pero para que comprenda de que no estamos desvalorizando que tiene que seguir trabajando este tema, sino que se acabó el tiempo porque nosotros lo trabajamos el tiempo de manera práctica, ¿sí? Si bien el tiempo no existe, en nuestro día a día sí existe y tenemos que hacer nuestras cuestiones. Entonces, la idea es esa, ¿no? Y esto que dice Marilina también, poder habilitar a nuestro consultante a que a través, por eso esto de como terapeuta generar, ¿no? Visualizaciones,
grabar audios, ahora está la inteligencia artificial y pueden tranquilamente generar alguna que yo diría que traten de poner su voz, claramente. Pero bueno, yo cuando me escucho no me gusta, pero a la gente, las que hice, les gustó, bueno, genial, divino. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión de poder generar recursos en donde el consultante siente que no está librado al azar, ¿no? Que realmente estamos para acompañarlos y fíjense que hasta Brian Weiss utiliza, ¿no? De que le da meditaciones antes de la sesión, ¿no? Bueno, esta semana escuchate esto, entonces la persona ya va con un mapa mental mucho más, bueno, voy a escuchar esto, Abierto. entonces entra enseguidita prácticamente, ¿no? Entonces, es validar eso, ¿no? También la posibilidad del consultante de empezar a ejercitar esto que tenemos siempre, que tiene que ver con esta imaginación activa, con esta cuestión de poder abrirse a la experiencia. Fíjense que nosotros decimos en la medida que puedas y como puedas, ¿no? Así que, claro, Brenda, por ejemplo, usa mucho meditación y sí, es porque también hace que bajen también esa niebla mental. Entonces, más allá de que lo que se viene a trabajar en regresión son las emociones, porque como dice Netterton, ¿no? Estamos como en regresión todo el tiempo, cuando tenemos una emoción así, estamos como todavía en eso que nos están por colgar, ¿no? Estamos con esa emoción de ansiedad y demás, cuando la circunstancia lo requiere, poder dar una meditación para que esa persona pueda empezar a anclarse en el cuerpo, va a ser mucho más beneficiosa para poder trabajar también cosas por ahí más difíciles. ¿Mm? Entonces, bueno. No sé si quieren compartir algo más. Para mí, estoy súper contenta de que se hayan podido conectar. Hay muchas que me dijeron que lo van a ver grabado. La idea es un poco que comprendan, más allá de los audios que voy mandando y todo ese tipo de cosas, que a veces me pego audios de 7 minutos, sepan comprender que es con toda la buena voluntad del mundo, pero es algo bastante difícil de explicar por ahí por WhatsApp y quería hacer esta charla para contarles. ¿Mm? Hola, yo hablo. Sí, hola, Ay, Melissa. te agradezco muchísimo, me pareció súper interesante absolutamente todo, en especial los enfoques que das, que me parecen súper interesantes porque realmente es algo que lo pasan de largo, por así decirlo, en la formación. Así que me parece súper enriquecedor y estoy súper entusiasmada de arrancar. Bueno, gracias, Melissa. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, no sé si alguna quiere compartir algo más. Yo, en primera instancia, agradecida porque tal cual como dice Melissa, es muy amplio, muy rico, ya se percibe la ansiedad por empezar, yo por lo menos lo siento y honestamente temo no estar a la altura de poder ir siguiendo el ritmo y absorbiendo toda la información para estar en... Soy un poco tímida, o sea, soy charleta, pero cuando entro en confianza, porque soy tímida, entonces es como que tengo mucho para laburar. De cuero para adentro, ¿vio? Y como dice Isabel, es una gran apertura para ese trabajo interior también, muy enriquecedor porque eso nos permite incluso ser más eh, valiosos para ese otro que viene a golpear la puerta y decide confiar en una, porque yo a veces hay gente que viene y me dice, ay, me- pero podés, porque me gustaría que yo dije, ah, bueno, yo todavía estoy. Me acuerdo una vez Marcelo nos dijo que cuando él empezaba, que a veces decía, "Ay, ojalá cancele la sesión". Y yo te juro, me pasa. Yo digo, ¿por qué estoy haciendo? O sea, nena, o sea, te estudias, te preparas todo y ahora, pero te juro, y esto como de alguna manera me ayuda a fortalecerme todo. Igual tengo que hacer otro trabajo personal que sí, ya seguiremos. Pero estoy muy contenta, gracias. Estoy como muy enganchada con esto. Yo dije, la voy a escuchar porque me va a gustar y ahora creo que me quedé corta. Así que bueno, éxitos.
porque seguramente Gracias, vamos a Nati. hacer unos cuantos más. Sí. Gracias. Y Nati, algo que, por favor, mi niña, yo te he visto trabajar. ¿Cómo no vas a estar a la altura? Ah, por favor, escúchame una cosa. No, 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 no. Acá no se me vengan a achicar. Acá nos agrandamos como chacarita, como zapatilla vieja. Acá somos todas divinas. O sea, cuando lo vea a Gerardo, divino también. O sea, la cuestión es la siguiente. A ver, cuando nosotros estamos dando un servicio desde el amor y centrados de que, o sea, pedimos asistencia, no estamos solas. Entonces, pedimos asistencia, todo va a salir bien. Sí, pero no porque va a salir bien porque, somos, viste, no, va a salir bien porque lo estás haciendo con la buena voluntad, con amorosidad, estás poniendo también tu alma al servicio y más con las capacidades que sé que tenés. Entonces, a ver, esta cuestión de no sentirnos dignas nos pasa en muchísimas cuestiones. Fíjense, y yo les marco esto más que nada porque yo cuando empecé el taller el curso con Marcelo, no podía ni levantar la mano, me agarraban palpitaciones. Se cortó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, a ver si seguramente vuelve. Sí, sí. Bien, perdón, no sé en qué parte me quedé, pero la Que, cuestión, Que no que podías cuando, levantar la mano. sí, ahí eso. está. Bueno, por eso me quedé congelada, bueno, así me quedé, o sea, así me quedaba congelada, me costaba hilar una frase porque tenía la pregunta, pero después se me iba y era una cuestión que, bueno, muy, muy de inseguridad y demás. Entonces, no quiero decir que es toda una panacea y que, ay, todos van a poder, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de que el proceso es tan rico de que hace que podamos mostrar nuestra verdadera esencia, ¿sí? Y esta cuestión de cuando yo dudaba de dar todo esto, porque fue una serie de circunstancias que me terminaron como empujando a dar esto, no fue algo que a mí se me ocurrió un día duchándome, dije, ay, voy a hacer, no, no fue así para nada, fue una serie de sucesiones de que una compañera se había quedado enganchada, la otra le había pasado esto con los abortos, a esta le había pasado esto con esto, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Fue una sucesión de cosas que hicieron y en definitiva terminé dándolo sola cuando era algo de más personas. Entonces, a ver, eh, no se sientan limitadas, ¿sí? Por favor, están todas siendo capaces, están todas capacitándose para dar lo mejor de ustedes, así que, y por ejemplo, el otro día hablábamos con Marcela, que no sé si la conocen algunas, pero bueno, es de otro año de cursada, este, que resulta que ella me contaba que, no sé si lo querés compartir, pero ella está volviendo a estudiar psicología, entonces la verdad es que somos todas capaces, estamos todas en un proceso y la idea es que nos retroalimentemos y cuando alguna esté de capa caída pueda tener la palabra de la otra colega o el otro colega que pueda asistirla, ¿sí? La idea es que poco a poco generemos cierta clínica de poder compartir casos o cuestiones que, bueno, tengo esta entrevista en Amnesty, no sé si entrarle por acá o allá, bueno, ábranse, porque la idea es esa, porque a mí me dio muchísimas herramientas tener ese acompañamiento y sé que se puede brindar entre todas, ¿sí? Y Bien, a mí lo que me pasó, que es eso, ¿no? Uno internamente a veces, hola a todas, eh, tiene esa falta de confianza en uno, ¿no? De decir, seré capaz, ¿no? Porque en el curso, bueno, somos todos iguales, estamos todos aprendiendo, nos podemos equivocar, están los asistentes,
que nos pueden ir guiando, también está el asistente personal de cada uno, donde le vamos consultando cosas, si la carpeta está bien, si la carpeta está mal. Em, pero cuando se termina el curso, ahí es como que quedamos solos, o por lo menos es lo que a mí me pasó. Em, después, bueno, pasa la vida, pasa el trabajo, pasan los hijos, pasa la casa, pasa un montón de cosas, y que si vos no estás abocado a esta terapia, o sea, tenés otro trabajo y no te das el espacio a realizar esta terapia, bueno, vas perdiendo ese entrenamiento con el que venías del curso. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Y todo el tiempo, yo creo que fue que cursé en el 2024. Y todo ese tiempo que pasa, donde te desconectás un poco, es como decís, "¿Y si yo ahora quiero hacer una terapia, podré?". Entonces, muchas veces me he encontrado revisando la carpeta, viendo si realmente, ¿no? Esto de, yo había cursado la carrera de psicología y la había abandonado hace muchos años, y sentí que tenía que terminar la carrera como para tener justamente esta herramienta post terapia de regresión, ¿no? Eh, yo lo he charlado con mi psicóloga, generalmente los psicólogos, eh, no sé si no avalan este tipo de terapia, pero eh, viste, como que sienten que al no ser psicólogos, no tenemos por ahí las herramientas para contener al consultante luego de haber movilizado tantas emociones, ¿no? Eh, y la verdad es que yo dije, tienes razón, porque qué bárbaro. El consultante hace la terapia, seguramente va a salir más aliviado, pero también puede salir más contrariado, ¿no? Más con cosas revueltas, con cosas de, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué paso viene ahora? ¿No? En el curso, lamentablemente, bueno, se ven un montón de cosas y por ahí los tiempos no dan para esto, y es como que esa parte queda ahí como, y si después me dicen, che, mira, me quedé mal por esto, che, mira, la verdad que me quedé re mal por esta regresión, que no tengo herramientas para contener a ese consultante, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó a decir, bueno, no sé si estoy preparada, porque yo tengo como mucha responsabilidad, o No, sea... es que eh, sí, como vos decías, y es lo que decíamos antes de como que se desnuda el alma, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad. mm. Pero más allá de la responsabilidad, y es muy bueno, Marcela, que lo tomes de esa manera, porque les cuento, ¿no? Me ha pasado de cuando salí de repente que una persona, por más que la regresión había salido todo perfecto, todo divino, todo genial, haya adjudicado entrar en depresión por una regresión. Ojo, ahí hay una cuestión que es importante el hecho de también cultivarse, ¿no? Más allá de las herramientas y demás. Nosotros no estamos acá para salvar a nadie, ¿sí? Mm, Nosotros tenemos que poner en conocimiento a nuestro consultante que esta es una terapia transpersonal, ¿sí? Que se trabajan cosas a veces muy duras, que es importante que sepa, o sea, que no reemplaza ningún tipo de tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, ni demás. Hay que estar atentos. Una cosa son las limitaciones que uno se pone de lo capaz que puede ser y otra cosa son las limitaciones del alcance que pueda tener esta terapia en un ámbito de regresión o de meditación y demás. Entonces, nosotros a través de la posregresión, más allá de anclar los aspectos positivos, le damos alguna serie de ejercicios, que en general la gente no los hace, se los adelanto, no los hace, pero ese tipo de ejercicios lo que hace sí es involucrar al consultante. ¿Por qué? Porque yo te puedo ir y sacar todas las energías, puedo hacer, viste, supongamos que fuese medium y hago un montón de, no sé, limpiezas energéticas, hago un montón de cuestiones. Pero si vos no haces un cambio de tus patrones, eso todo va a volver. Entonces, no es que hay garantía del trabajo que se hace,
¿sí? Hay docencia que se puede hacer para que el consultante tome las riendas de su vida y tome nuevas decisiones. Y entonces eso hay que aclararlo. Yo no voy a estar tomando las decisiones por vos. Esto es lo que salió en la sesión. Tenés estas herramientas de ejercicios para poder afianzar esto positivo o duro que salió en la sesión, pero siempre y cuando involucrando al ejercicio de un nuevo hábito, de una nueva cuestión. Y entonces ahí queda tranquila que la gran mayoría pasan de Mm, hoja. El que tiene realmente un compromiso para salir adelante continúa y sigue haciendo regresiones. ¿Sí? Es así como mm. de repente tengo consultantes de varias, ¿no? Desde que continúan y de vez en cuando me llaman y demás. Entonces, son pocos los que están dispuestos a este tipo de trabajo. ¿Sí? No está mal, pero que vos sepas que tenés esta posibilidad y además, obviamente, cuando termines la carrera y tengas el título y demás, podés directamente tenerlo como consultante la cantidad de años que quiera y No, continuando con ese patrón. se puede combinar incluso las dos terapias, que está Obviamente, buenísimo. lo que quiero decir es que muchas veces la psicología psicoanalítica, ¿no? Lo que busca en realidad es que el consultante hable, exprese, vos le preguntás dos o tres cuestiones como para hacer reflexión, pero en realidad no busca, como en la terapia de regresión, este tipo de catarsis, esta cosa así bien, o sea, hay diferentes enfoques, claramente, ¿no? Pero me refiero, y hablo desde mi ignorancia total porque no he estudiado psicología, pero digamos, la forma que tiene, y por eso de alguna manera terminé en este tipo de terapias y quizás alguna más también, yendo a psicólogos y demás, que no encontraba la forma de salir de ese patrón, porque yo ya lo había encontrado, lo había visto, pero es como que continuaba en ese bucle. Entonces, es súper beneficioso que hagas la carrera porque combinar esto sería el sumum, ¿no? Porque Mm, podría ayudar muchísimo más. Pero bueno, mm. más allá de la carrera, que va a llevar un tiempito y demás, en el mientras, animate, porque te va a dar un bagaje, esto de la conexión con el otro, de la escucha activa, que hasta que termine la carrera, quizás se pierde este entrenamiento que vos hiciste de 12 regresiones, además bastante intenso, y que además yo lo he empezado a ofrecer en las redes, pero digamos, que son como clases sueltas que uno puede contratar más que nada para volver a ponerse en actividad, ¿no? Entonces, están esas posibilidades o mismo a través de lo que decíamos, ¿no? Llamarnos entre nosotros y ver, che, tengo este caso puntual, tal cosa, se puede hacer y la idea es que se animen a empezar a aplicar los conocimientos que ya tienen y, bueno, cuando tengan la terapéutica expansiva también, pero el apoyo de ese va a estar igual. ¿Mm? Ujú. Sí, sí. Incluso a mí, Paz, me pasó dentro del curso hacer una regresión como terapeuta. Yo siempre como terapeuta me sentí súper cómoda y esto va como en contra a después la inseguridad que yo tuve, pero eh, sí me pasó de tener una regresión muy fuerte, justamente de abuso, que se pasó por el cuerpo y fue terrible, ¿no? Yo creo que para el consultante como para mí, para las dos. Y bueno, se termina la regresión, está todo genial, estaba el asistente, bárbaro, ¿verdad? Pero claro, yo me quedé diciendo, esta chica mañana, ¿cómo va a estar? Yo quería saber cómo iba a estar mi compañera que había hecho un trabajo muy duro. Eh, y nada, y yo la realidad es que no tenía las herramientas, entonces nada, le pregunté cómo estás y qué te pasó y cómo te levantaste hoy. Y, bueno, quizá con esta terapia expansiva uno puede tener estas herramientas que vos decís post-regresión, que en el curso no se ve, el post-regresión, eh, Sí, como para darle un cierre más, no sé si más profesional, si es la palabra, pero es, eh, es, es poder trascender el duelo, ¿no? Porque cuando nosotros conectamos con un trauma, también hay que hacer el duelo de eso que ya no somos, ¿no? Entonces, cuando rompemos un patrón, tenemos que hacer el duelo de la persona que ya no somos. Entonces,
es continuo, ¿no? Entonces está muy bien lo que vos decís, y yo te digo, ahora continúo con Marcelo y ahora soy asistente titular, entonces esto lo insisto bastante de que, bueno, cuando termina la sesión le digo al que es terapeuta, sería lindo que después en la semana se manden un mensaje, vean cómo están, porque más allá de que no tengamos todas las herramientas y lo que yo propongo acá, lo que es importante es también evaluar, ¿no? Bueno, en esa experiencia usé tal técnica, usé tal tiempo y al consultante, a mi compañero, la verdad que lo recibió bien. Bueno, es súper beneficioso para el terapeuta. Y el consultante, si expresa algo más, ya no solamente lo está poniendo en palabras, sino que también valida esa posibilidad para usarlo de motivo de consulta de una próxima sesión, ¿no? Y Mm. además, recordemos que son 12. Entonces, esta posibilidad es abrir el diálogo. Y lo que vos hiciste en ese momento es súper beneficioso. Y te cuento que ahora están agregando van a agregar supuestamente un cuestionario de post-sesión, no, Ujú. no para hacer una terapéutica, pero sí para hacer algo más. Entonces va evolucionando poquito a poquito. Así que Ujú. es muy certero y es una de las cosas, Marcela, que me impulsó por este mismo tema, ¿no? Entonces, Mm. generar prácticas, generar un círculo en donde puedan hacerse prácticas entre ustedes. Si bien la terapéutica expansiva de estos 7 módulos no tiene prevista prácticas, se puede llegar a evaluar alguna posibilidad de hacer alguna, eso lo vamos viendo según los tiempos y demás, pero se puede. ¿Mm? Bárbaro. Gracias, Marcela. Sí, No hay nada. Brenda, ¿querías decir algo justo antes que habías levantado la mano? No, que justo, bueno, en tu ratito tengo un turno, así que bueno, nada, Bueno, quería despedirme. Pero bueno, me quedó algo que decía Marcela. Bueno, para los que no me conocen, yo soy, bueno, Brenda, hago angeloterapia, laboro con Los Ángeles, y con muchas personas hago limpiezas y eso. Y me pasa o sea, esto pasa en todas las terapias. A ver, vos imaginate que yo arranqué el curso dándole la teta a Dafne, o sea, tiene 3 años, así que para mí ir y volver, es todo el tiempo ir y volver, o sea, soy como voy y vengo. Así que es muy normal que por ahí tengas esas inseguridades y todo, pero cuando arranques, como dice Paz, después no vas a querer parar porque va a ser tu lugar. Así que bueno, y me encanta que estudie psicología. Todos necesitamos herramientas, pero todos hacemos de psicólogo en un, en un cierto punto. Todos hacemos de psicólogo, porque a mí me pasa que yo soy re de preguntar, súper de preguntar cómo están, cómo andan, qué están haciendo. Yo hago sanaciones de útero también, en donde laboro con la misma persona casi un mes y algo, o sea, mucho el tiempo. Así que bueno, voy viendo los movimientos, las cosas que les va sucediendo. Pero tuve un caso, por ejemplo, te lo hago cortito, porque obviamente donde una chica necesitaba limpieza, una limpieza, se sentía muy mal, muy angustiada, muy mal, pero muy mal, porque se había separado, ¿viste? Después de muchos años se separó. Entonces yo soy re siempre, ay, bueno, listo, arrancamos mañana, porque, ¿viste? Siento que está mal, bueno, arrancamos. Primer día, chicas, no le puedo explicar cómo estaba, obviamente. Bueno, le hablo, le cuento no sé qué. Segundo día, me dice, no, estoy re bien, estoy no sé qué. Segundo día, veía que yo laboro mucho con velas. O sea, como que la vela sería la persona. Siempre son velas, lo mío. La vela es la persona. Yo el nombre completo, fecha de nacimiento y la vela es la persona. Y la vela me tiraba más o menos lo mismo. Digo, uy, digo, lo que hicimos ayer, lo que hablamos, no lo, no lo incorporó. Digo, ¿viste? Digo, ¿y eso qué? Hablamos. Y me dice, mira, te voy a decir algo, Brenda, ahora estoy, pero dice, había quedado re tranquila, pero estoy como ayer. Entonces, claro, o sea, como decía Paz, vos le podés dar un ejercicio, le podés charlar alguna cosa, le podés decir otra cosa, pero hasta que la persona
Si la persona en ese momento no lo integra, no sé si va a haber psicólogo que lo, que lo maneje. Obviamente no le dije eso, obvio. Estamos hablando de una separación de muchos años. Le dije que esto lleva tiempo, lleva procesos, lleva abogados, lleva un montón de cosas, viste, con la mujer, la desvalorización, el no sé qué, no sé cuánto. Pero estoy diciendo que, que ella lo va a integrar de a poco en el momento que lo vaya a poder integrar, que lo que pueda. Yo siempre digo que somos, como decía Paz, veo, uy, me faltó tal cosa en esta terapia, uy, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice aquello? A mí me pasa también. Digo, no, Brenda, es lo que el alma en ese momento necesitaba escuchar, ¿sí? Esa palabra o esa terapia o lo que necesitaba en ese momento. Porque por ahí más no lo va a integrar o va a decir, uy, no resueno con esto. A veces el alma es muy sabia y es lo Ujú. que podemos integrar en el momento que lo podemos integrar. Así que, nada, eso Totalmente. quería decirte, pero me encanta Gracias. psicología. Vos Gracias, imagínate que Brenda. mi área fue filosofía y psicología y humanidades. O sea, así que Está eso muy me bien. encanta. Pero está muy lindo, pero bueno, así que después entonces vas a tener que tirarnos tips después. Totalmente. Cuando Así me que reciba, ahí las espero. dale, Obvio. haz un Vamos todo cursito con... podés hacer uno, ¿viste? Después ya tenés un curso nuevo para hacer. Para las chicas que hacen terapias, uno, buenísimo. Mira, ya estamos sacando cursos nuevos. Bueno, chicas, Estamos las en dejo Marquito. porque tengo un Dale, turnito en 10 minutos, o sea, dale. me tengo que preparar Gracias, Brenda. me tengo que Chau, limpiar chau. para volver. Alineate. Un beso, Nos un vemos. gusto, un Chao, gustazo. Un chao. Nos gusto. vemos. Chao. Gracias. Bueno, como dice Brenda y como dice Kabul, el alma sabe, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir que confiar en el alma, en lo que nos trae y que este cambio de esta terapéutica expansiva que hace que abramos un poco más la cabeza es, en definitiva, respuesta de lo que nos vienen pidiendo estas almas, ¿no? Estos consultantes porque en definitiva vienen consultantes con un tema familiar, vienen consultantes con cosas que surgen, entonces que podamos darle el acompañamiento hace que no solamente estemos más confiados, sino que también nos podamos diferenciar del malón, ¿no? Porque no es que sea malo ser terapeuta de regresión y vidas pasadas y nada más, sino que en este aluvión de la nueva era tan holística y demás, poder incorporar, ¿no? Que el mensaje no es solamente evolucionar espiritualmente, sino integrar, porque en definitiva esa es la palabra, ¿no? Yo puedo hacer un montón de cursos y terapias y capacitarme en un montón de cuestiones, pero si yo no integro, que es lo que le estamos pidiendo al consultante, que integre esos aprendizajes, y no los aplico, ¿sí? Tengo que encontrar la forma. Supongamos que abriese registros akáshicos, podría ofrecer abrir el espacio con la apertura de los registros akáshicos y entrar en la sesión desde ese lado, ¿no? Hay un montón de herramientas que se pueden implementar. Entonces, la idea es un poco eso y que se sientan en red, ¿no? Porque así como tenemos ciertas inseguridades, a todos nos pasó. La cuestión es, bueno, ahora ya esas inseguridades, por lo menos en mi experiencia, ya no surgen porque ya estoy mucho más relajada y probablemente muchas veces no uso la carpeta, la llevo de muestra nada más para romperme el brazo nada más, porque tiene un montón de hojas. Pero bueno, digamos, el peldaño de seguridad. Después no la uso, quizás la uso para alguna fórmula, alguna cosa rara que me haya inventado, pero tiene que ver con poder tener esas herramientas y no achicarnos, porque realmente si el alma nos está trayendo este desafío, este consultante, es porque estamos capacitadas para poder llevarlo. Y como le decía a Brenda en su momento, que ella no es terapeuta en regresión, si supongamos que hay alguna circunstancia de la cual no consideramos que no estamos capacitados para llevarla o realmente nos toca
por reverberancia de alguna experiencia propia nuestra y nos vemos vulnerables, tener la capacidad de cerrar esa experiencia de la mejor manera posible, ¿sí? Y derivar sin ningún tipo de problema, no pasa nada, ¿sí? Lo importante es actuar con raciocinio, ¿no? De saber cuáles son también las limitaciones en ese momento. Quizás no estamos preparados y creemos que quizás lo podemos hacer mejor otro día, con mayores herramientas, y eso se habla, ¿sí? O sea, ningún consultante que realmente esté dispuesto a avanzar se va a estar enojando porque cerremos una circunstancia porque no creemos propicio seguirlo, ¿no? Entonces, avancemos a través de la información y empecemos a aplicar en nuestras sesiones. Así que ya te digo, Marcela, que los que te pidieron, dales turno, vos, Nati, también, empiecen a tener este tipo de sesiones. Sí, Isa. Bueno, yo comparto que en realidad yo te he dicho a vos que he hecho un montón de capacitaciones, de cursos, de talleres, todo eso, ¿no? Y siempre sentí esto de un poco la imposibilidad de lanzarme, de hacer. Y realmente a partir de la terapia de regresión de vidas pasadas, cuando empezamos con esto, em, para mí fue muy importante, porque me ayudó con todas las otras formaciones que tengo, porque empecé a sentir y a percibir que yo estoy tratando con un otro, no desde mi ego, de soy yo la que hago, sino desde mi alma. Y cuando empecé a percibir que lo hago desde mi alma y estoy comunicándome con otra alma, y y estoy utilizando una herramienta que aprendí, es como que es como que me despersonalizo, como que eh, es lo más esencial mío que se está comunicando con el otro. ¿Entendés? Entonces, esas inseguridades mías quedaron a un lado y me ayudó un montón en todas las otras cosas que hago, de todas las otras terapias. Eh, Y después, por ejemplo, en el caso de Marcelo, en el momento que Marcelo dijo, ustedes ya pueden hacer una regresión, él, al habilitarnos él, yo dije, lo tengo que hacer. Y ahí fue cuando me lancé y empecé a hacer. Y después, obvio, todos siempre, los primeros pasos siempre son iguales, siempre nos vamos a sentir inseguras. Es un trabajo muy, muy profundo, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, y después, por otro lado, esto de si los psicólogos o no psicólogos, también hay gente que prueba un montón de psicólogos y no le va y es el tratamiento de determinado psicólogo o no psicólogo, sino un terapeuta que sí le va. O sea que hay gusto para todos y cubrimos todos las necesidades de algún otro. Así que desde ese punto tenemos que estar tranquilas. Totalmente. Muchas gracias, Isa. No. Bueno, entonces, si no quieren contar nada más o aportar nada más, doy por finalizada. ¿Sí? La idea es subirlo a YouTube. Si alguna no quiere aparecer, me avisa y lo edito, no hay problema. Pero bueno, como hay muchos que no se pudieron conectar, lo vamos a subir a YouTube para que puedan ver esta información y este compartir que para mí me parece súper valioso. Y nada, cuando hagamos encuentros, siempre invitadas, porque la verdad es que es un placer compartir con ustedes y poder intercambiar, ¿no? Experiencias y ir avanzando. ¿Mm? Gracias, Paz. Gracias. Un abrazo grande. Chau a todas. Gracias. Chau, chau, chau. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Hasta hasta luego, luego, un buen gusto. fin de... Igual. Igualmente.